En este tercer apartado que vamos a analizar en la clase de hoy, vamos a tratar algunos aspectos particulares de la ley para que ustedes puedan ingresar ya en el tratamiento especial de la problemática de este cuerpo normativo que estamos analizando. En primer lugar, es necesario que nos coloquemos en un análisis especial de la ley que ustedes tienen allí en la plataforma y poder llevar adelante el desarrollo de la clase de una manera más dinámica. En este tramo vamos a analizar la circulación y los principios que la norma trae para tratar de garantizar algunos aspectos de esta, como son la seguridad y la fluidez en el tránsito. Vamos a comenzar por la primera placa y allí ustedes tienen el principio legal tratado entre los artículos 36 a 50 de la ley, que deben ser debidamente leídos y analizados para poder seguir algunos aspectos particulares de la misma. En el segundo cuadro ya ingresamos en una de las normas importantes, que es el artículo 36, que dice que en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales en ese orden de prioridad. Bueno, aquí nosotros ya habíamos señalado este aspecto en la introducción, porque el tránsito exige que exista un orden de prioridad frente al hecho mismo. Allí no es posible que se dude cuando hay una contradicción entre la autoridad de comprobación o de aplicación, las señales o el principio legal consagrado en la letra fría de la ley. Por supuesto, en ese momento donde aparece el conflicto, la prioridad normativa, como bien lo señala la placa, parte inicialmente de lo que dice la autoridad de comprobación. Volvemos a la placa para que ustedes puedan fijar estos principios que estamos señalando. Indicaciones de la autoridad de comprobación, señales del tránsito y normas legales. Por supuesto que hay una serie de principios posteriores, como es la obligación de exhibición de documentos. Al solo requerimiento de la autoridad competente se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse sino en los casos que la ley contemple. Por supuesto que luego la ley va avanzando y trae normas para peatones, discapacitados, que pueden ser observadas por ustedes en el análisis legal. Sin embargo, sería bueno que avancemos en otro aspecto importante, que son las condiciones para conducir. Aquí, en el tema de las condiciones para conducir, hay que tener en cuenta algunos principios lógicos. No se puede circular si el sujeto no está en condiciones de conducir. No se puede circular si el vehículo no se encuentra en las condiciones de seguridad y técnicas adecuadas. Y no se puede circular si no se posee la documentación correspondiente. Esto está, por supuesto, taxativamente regulado en la ley. Volvemos a la placa para analizar cada uno de los puntos que estamos señalando. Condiciones de seguridad, el manejo con cuidado y prevención, esta es una pauta muy importante. El dominio efectivo del vehículo animal que debe realizarse en base a los riesgos propios de la circulación. Las circunstancias del tránsito, este es un tema donde nos vamos a detener un minutito más adelante, la advertencia previa de maniobras, la circulación sobre la derecha y el respeto de señales, son las cuestiones que nosotros vamos a tener estructurado en varios artículos de esta norma. Uno de ellos es el artículo 39, que nos dice claramente que antes de ingresar a la vía pública se debe verificar que tanto el conductor como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales y bajo su responsabilidad. No obstante, hay algunas cuestiones especiales en el caso de vehículos de transporte y de la emergencia. La segunda pauta es en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Se deben advertir previamente las maniobras a realizar y hacerlas con precaución, sin crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito.
la pauta de utilizar la calzada sobre la derecha, que también es una pauta importante. Ahora, vamos a tratar de hacer un esfuerzo y analizar esta norma, este artículo 39, bajo las pautas de la responsabilidad civil, a las cuales ustedes deben integrarlas. En primer lugar, observen que este control previo para ingresar la circulación en la vía pública lo tiene el propio conductor. De manera tal que si el conductor ingresa en condiciones físicas inadecuadas, ingresa un vehículo que no tiene las condiciones de seguridad y técnicas, probablemente estaría incurriendo en aquello que se llama culpa de la víctima. Si sufre un accidente de tránsito, pero es él el que puso las condiciones para que ese accidente acaeciera, obviamente ingresamos en el tema de la culpa de la víctima. Ahora bien, si nosotros analizamos la segunda cuestión que ustedes tomaron de la placa, que es actuar con cuidado, prevención, pero de acuerdo a las circunstancias del tránsito. Y esto es muy importante porque si nosotros vamos a transitar en algún lugar donde existen menores, o vemos menores en bicicleta, o vemos menores cruzando, o vemos una senda, una ciclovía, una senda peatonal, nosotros, los conductores de la cosa riesgosa, somos los que tenemos que adecuar nuestra conducta a esa circunstancia del tránsito. Que esto no les pase desapercibido, porque la norma traslada al conductor la responsabilidad de tomar la conducta adecuada, teniendo en cuenta la precaución, la fluidez, pero también las circunstancias especiales del tránsito. Por ello, en muchos casos, ustedes van a decir, pero estaba cruzando por un lugar inadecuado, pero usted lo advirtió, cruzaban muchos, y entonces, ¿por qué no tomó una decisión distinta, frenar, estacionar, esperar, anunciar, ya sea por señales acústicas, o lumínicas? Entonces las circunstancias del tránsito son muy especiales y la decisión adecuada está en cabeza del conductor de la cosa riesgosa, en principio, por supuesto, en principio, porque también nosotros vamos a hacer jugar las conductas de los demás intervinientes en el accidente respectivo. Volvemos a la placa un minuto para continuar en su análisis. Allí ustedes van a tener otra cuestión que es importante como principio, y es que para circular debemos hacerlo portando determinadas situaciones que hacen al vehículo: la licencia hacia el conductor, la cédula de identificación hacia el vehículo, el seguro obligatorio automotor. Es una cuestión regulada especialmente en el artículo 68, más adelante vamos a tratarlo, las placas de identificación y los sistemas de seguridad y técnicos adecuados. Por ejemplo, respecto de las motocicletas, que sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados. Respecto de las condiciones para circular con bicicletas, espejos retrovisores, un casco protector. O sea, hay un sinnúmero de situaciones especiales que nosotros debemos corroborar antes de ingresar a la vía pública. Ahora ingresamos a un tema que es complicado, que ha traído muchos problemas y que nosotros debemos considerar y analizar. Primero, antes de ir a la norma legal, decirles que no hay principios absolutos en materia de responsabilidad jurídicamente hablando. No hay principios absolutos, ya lo hemos señalado en oportunidad de comentar un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires. La norma dice que la prioridad de paso por la derecha a quien accede a la encrucijada desde la derecha del conductor que lo está observando, o quien va a interrumpir esa circulación, es absoluta. Bueno, esto de absoluto es en el sentido normativo, pero cuando uno hace jugar la norma con el supuesto fáctico, aparecen, por supuesto, las situaciones especiales. Se ha dicho siempre que la prioridad de paso por la derecha no implica un bill de indemnidad. O sea, no es que yo puedo, porque tengo la prioridad de paso, actuar desaprensivamente
desconociendo o ignorando las demás normas del tránsito. No, debo hacerlo conduciendo a una velocidad precaucional, debo hacerlo con un vehículo seguro, debo hacerlo en debidas condiciones psicofísicas, debo hacerlo atendiendo a las particulares circunstancias del tránsito. O sea, son un conjunto de principios que interactúan para darle, por supuesto, a esta importantísima norma o regla del tránsito el valor adecuado. No tenemos que tener duda en decir, lo primero que debo observar en una colisión, en una encrucijada, es si realmente alguien tenía una prioridad de paso. Si tengo la prioridad de paso, comienzo el análisis a desmembrarlo de acuerdo a los demás principios que van jugando en este esquema general, sistema del tránsito, sistema normativo del tránsito. Volvemos a la placa para analizar algunas situaciones especiales. Allí ustedes deben tener muy en cuenta el artículo 41 y las prioridades que señala. Este artículo 41 nos dice que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y acá viene alguna de las cuestiones que estábamos señalando recién. Y solo se pierde antes. Y acá se enumeran una serie de situaciones que deberían ser precisamente analizadas. Lo vamos a hacer rápidamente para que esto sea lo suficientemente didáctico. Primero, no juega la presunción cuando hay una señalización específica en contrario. Estamos de acuerdo. En segundo caso, en los vehículos ferroviarios, porque acá tenemos un tránsito muy especial que es sobre una vía fija y además no podemos hacer que el ferrocarril o la unidad ferroviaria vaya parando en cada encrucijada. El tercer punto habla de los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión, ambulancias, patrulleros, bomberos, pero ya dijimos en las charlas anteriores que deben reunir determinados requisitos de circulación y estar en cumplimiento de su misión. Los vehículos que circulan por una semiautopista, antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha frente a estos vehículos. Y acá viene una de las cuestiones importantes que es respecto de los peatones. Los peatones también van a enervar la prioridad de la derecha cuando cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, que son algunos cruces escolares, etc. Debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Esto es importantísimo. Reglas especiales para rotonda. Y después hay una neutralización de la derecha en circunstancias especiales. Igualmente, si no se dan estas circunstancias especiales, para cualquier otra maniobra goza de prioridad quien conserva su derecha. Yo esto lo quiero también detenerme un minuto y señalarlo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta este juego frente al peatón, porque usted me dice, cruzan por cualquier lado. Bueno, ustedes van a ver más adelante que el peatón tiene presunciones y prioridades a su favor porque quien está detentando el uso, manejo, conducción de una cosa riesgosa es el conductor del vehículo y el peatón es mucho más vulnerable en ese tránsito frente a un vehículo. Entonces tienen que tener en cuenta estas cuestiones porque de lo contrario van a creer que esta norma es ilógica, ilegítima y no es así. La ley ha construido un sistema de protección normativo del peatón que uno tiene que incorporarlo como principio. De lo contrario, podemos tener una lectura equivocada y una solución equivocada del conflicto. Volvemos a las placas para seguir analizando la Ley Nacional de Tránsito. Allí ustedes van a ver que hay reglas especiales para los adelantamientos. En esto pueden leer tranquilamente la norma, deben ser debidamente anunciados, realizados con precaución. Hay pautas especiales. A mí me interesa decirles que hay situaciones que no se comparten. Por ejemplo, en el inciso H, apartado segundo del artículo 42, dice que podemos pasar en un embotellamiento si la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.
Entonces nos podemos adelantar por la derecha, lo que es una maniobra tremendamente peligrosa, y yo creo que esta excepción es incorrecta desde el punto de vista técnico y jurídico. En ningún caso debemos avanzar por la derecha porque seguramente vamos a terminar causando un accidente. Por supuesto que la ley trae las normas especiales para giros y rotondas, vías semaforizadas, vías multicarriles, que ustedes van a poder analizar tranquilamente, ciclovías. Las ciclovías, allí hay una especie de principio de promoción respecto de las ciclovías. Las autoridades competentes promoverán la planificación y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para circulación de bicicletas y similares, cuyos conductores estarán obligados a utilizarla. Quiero decir que no, en estas cuestiones no siempre es adecuada la pauta de implementación política. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha llevado en este año 2011 a la implementación de ciclovías, pero en lugares que son sumamente peligrosos. O sea, se termina adecuando una estructura vial muy antigua, muy reducida, que no era adecuada para estas cuestiones del tránsito. Entonces, al colocar una ciclovía, no solo se estrechó el canal de circulación, sino que se lo hizo muchísimo más peligroso. Y esto es complicado. Esto es complicado porque allí, por seguir un principio de promoción legislativa, que es una definición política, incorporamos riesgos al tránsito. Volvemos rápidamente a la placa para ir cerrando este primer bloque de análisis en esta clase. Volvemos a la placa allí para decir que hay un determinado uso de las luces con pautas especiales que ustedes deben tener en cuenta. Y también hay un artículo que es importante analizarlo, que es el artículo 48, donde ustedes tienen